Realidad del niño en el Perú. Presentación. En el siguiente video se analizará la realidad en la que viven niñas y niños en nuestro país y cómo se vulneran sus derechos, el poco acceso a servicios de salud, de educación y de protección contra la violencia. ¿Cuál es la realidad de la niñez en el Perú? Pues los niños en el Perú pasan por una difícil situación, porque más de 1 millón de niños están afectados con anemia y más de 500,000 con desnutrición. ¿Y cómo terminar con esta dramática realidad? ¿Qué hacer para darles a todos los niños una educación de calidad y una atención debida? ¿Cómo proteger su vida y sus derechos? Pues son temas que debemos reflexionar. Acerca de esta pregunta, Teresa Carpio, directora de Save the Children en el Perú, nos dice que los niños cuentan con un marco jurídico que los protege, con planes de acción para la realización de sus derechos. El más importante, el Plan Nacional de Acción por la Infancia, el PNAI, y con planes presupuestales estratégicos que deberían incidir en una mejor educación, nutrición, salud y protección. También nos dice que el gobierno tiene la tarea de erradicar la pobreza o impulsar mejor la lucha contra ella. El porcentaje nacional de desnutrición ha disminuido al 18,3%, pero nuevamente esta cifra esconde grandes desigualdades. Por ejemplo, en el área rural, ella es de 33% como promedio, aunque hay regiones que llegan a 49% y hasta 56% de desnutrición crónica, y a cifras aún mayores en su interior. Un 56% de desnutrición es comparable con la de países como Burundi o Afganistán, que enfrentan graves problemas de gobierno y administración. Pero un país como el Perú, con un crecimiento sostenido, no debería tener un número tan alto de niños sufriendo desnutrición crónica. En cuanto a la mortalidad infantil, esta ha disminuido significativamente gracias a un programa de atención a la madre gestante rural, a un enfoque intercultural y de derechos con seguimiento cercano a la madre embarazada y atención del parto. La mayor parte de niñas y niños ven sus derechos vulnerados, los excluidos del ANDE, quechua hablantes, hijas e hijos de campesinos y de comunidades indígenas de la selva, con poco acceso a servicios de salud, de educación y de protección contra la violencia. El castigo físico y corporal, la explotación laboral y sexual son violaciones que niños y niñas sufren con total impunidad. Según UNICEF, son muchos los niños que llegan al 2º grado de primaria sin saber leer ni escribir. Las escuelas rurales son de difícil acceso para los niños y niñas, quienes deben caminar largas horas para llegar a la escuela. El 37% de las escuelas rurales son unidocentes y los mismos maestros señalan que este sistema no ayuda al progreso de los niños, que así les resulta muy difícil alcanzar los logros de aprendizaje requeridos. No se ha conseguido una educación primaria generalizada. Hay cerca de 1,5 millones de niños fuera de la escuela, casi el mismo número de los que trabajan y carecen de una educación que atienda sus particularidades. Las pocas que tienen un programa de educación intercultural bilingüe no cuentan con todos los recursos necesarios.
Los criterios para que una escuela sea considerada inclusiva son tan amplios que basta que haya un profesor que hable quechua para que la califique como tal. La atención a la primera infancia, de 0 a 5 años, solo alcanza el 67%, y ese porcentaje se reduce al 56% en el área rural, y la atención a niños de 0 a 3 años es incluso muchísimo menor. Tampoco podemos decir que la escuela sea un lugar donde los niños se sienten y estén protegidos. Las denuncias de abuso, maltrato y castigos físicos y humillantes han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación y han llegado hasta la Defensoría del Pueblo. No podemos afirmar que contamos con un sistema de protección funcionando. Los operadores de justicia superponen sus tareas. Los procedimientos no están claros, no se cuenta con protocolos definidos ni el personal está capacitado, por lo que en la mayoría de los casos se revictimiza a la víctima. El problema es que no hay un movimiento por la infancia que trabaje en forma integral y articulada. La principal dificultad para hacer realidad los derechos de la niñez es que vivimos en un país con una gran desigualdad, discriminación e inequidad en la distribución de los ingresos. Esta inequidad marca y da significado a las políticas públicas, que se convierten en desventaja para niños y niñas más pobres del país, por las brechas que se mantienen y en muchos casos se acentúan entre los sectores de mayores y menores ingresos, entre las regiones de la costa y de la sierra y al interior de las propias regiones. Según los resultados de investigaciones realizadas por la Comisión Económica, para América Latina, el Perú es uno de los países que más ha crecido en los últimos años en la región y es en el 2008 el que más creció. Sin embargo, los crecimientos no se distribuyen hacia los más pobres. Como ya se mencionó anteriormente, se necesita una mayor inversión en programas sociales, una educación enfocada en habilidades para la vida, para que las personas se aprecien y actúen como ciudadanos con derechos, para que vean las potencialidades que los rodean y realicen junto con el Estado acciones que les permitan resolver los problemas locales. Save the Children desarrolla acciones de incidencia para que el Estado cumpla con los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos de la niñez. Además, vigila y ayuda al Estado a cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas mediante la promoción del fortalecimiento de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de niños, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado y para que se mejore la atención integral a la niñez. Junto con sus socias nacionales y locales, Save the Children desarrolla experiencias en las áreas de educación y protección, centrándose en las zonas de mayor exclusión del país, con programas de educación intercultural bilingüe, educación inclusiva para niñez con discapacidad y para la primera infancia. Los primeros años de vida son fundamentales y definen el futuro de una persona. En el Perú hay, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, alrededor de más de 3 millones de niños y niñas menores de 5 años.